Vamos a trabajar hoy el último periodo histórico de la historia de la educación en Argentina que desarrollamos en esta unidad. Es el periodo que va desde el golpe de Estado a Perón, al general Perón, en 1955, hasta la recuperación de la democracia en 1983. Si tenemos que ponerle un título a este periodo, podemos decir que es una etapa de alta inestabilidad política, que se suceden gobiernos democráticos y dictaduras, y a su vez donde se suceden también políticas educativas que combinan la modernización con el fuerte disciplinamiento. ¿Cómo empieza el periodo? El periodo empieza con un golpe de Estado, cívico-militar, que quienes quienes dan ese golpe de Estado, autodenominan Revolución Libertadora. Y el periodo concluye luego de 6 años de la dictadura más sangrienta que tuvimos en nuestro país, que inició en 1976, concluye en el año 1983 con la recuperación de la democracia, luego de elecciones presidenciales que le dan el triunfo a Raúl Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical. Aunque para ustedes esta es una etapa bastante lejana, probablemente muchos de ustedes hayan nacido después de 1983, para quienes hacemos historia y para quienes vivimos en esa época, se trata de una etapa que los historiadores denominan de historia reciente, y que resulta, para abordar, un poco más compleja que los periodos que están más lejanos en el tiempo, por el involucramiento que tiene el historiador. Por eso, para desarrollar algunos aspectos generales del periodo, me voy a apoyar en dos trabajos de dos historiadores que han organizado, compilado un tomo de esta colección que se llama Nueva Historia Argentina. Hay dos tomos, uno que dirigió Daniel James, que va entre 1955 y 1976. El tomo se llama Violencia, Proscripción y Autoritarismo. Con este voy a empezar y después voy a tomar una parte del texto que dirigió Juan Suriano, que va del 76 al 2001 y que se llama Historia Argentina entre dictadura y democracia. Me parece importante, voy a leer lo que César Skach plantea en la introducción al libro, porque me parece que seguir las ideas de este historiador me permiten reunir todos los elementos que son interesantes para que ustedes se ubiquen en el periodo, que es interesante y conflictivo. Dice, este volumen cubre el periodo que va desde la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955 hasta el golpe de marzo de 1976. Durante esos años de violencia, proscripción y autoritarismo, la historia argentina fue atravesada por diversos problemas que se entrecruzaron permanentemente. En el nivel económico fue visible la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que intentó superar los límites del modelo populista. ¿A quién denomina o a qué se refiere con el modelo populista? Se refiere al modelo económico desarrollado por el peronismo, ¿no? Un modelo que partía de un país que tenía un desarrollo y cierta riqueza y se proponía distribuir en bienes sociales cubriendo las necesidades básicas de la población. En el plano político, la meta principal fue la instauración de un régimen democrático, pero que se basó hasta el año 1973 en la exclusión y marginación de un partido político, el peronismo. En lo social, el periodo se caracterizó por la presencia de varios elementos, tales como el aumento de la población en las grandes ciudades, particularmente en Buenos Aires, por corrientes migratorias internas y de los países limítrofes, y también por el creciente aumento de la conflictividad social, tanto en el litoral como en el interior del país. En el plano cultural, el dato más relevante fue la emergencia de una cultura juvenil, que más allá de la formación de nuevos gustos en la música, la moda y el cine, estuvo marcada por una importante impronta de rebelión. ¿Por qué autoritarismo, proscripción y violencia? ¿A qué se refiere
César Kach en esta introducción, esta parte de la introducción, con la idea de la conflictividad social. Lo primero que tenemos que pensar que el grupo que derrocó al presidente Perón y que se autodenominó libertador, ¿no?, del país frente a un gobierno que consideraba un régimen autoritario y populista, lo primero que hay que decir es que este grupo se propuso desperonizar el país, desmantelar el modelo político que estaba basado en esta relación entre el líder y la masa y debilitar los canales parlamentarios y partidarios. La manera de llevar adelante la proscripción del peronismo y reorganizar el país bajo otro modelo fue proscribiendo el peronismo, es decir, prohibiéndole participar en elecciones como un partido político y obligando a Perón, a su líder, a exilarse. Entonces, piensen una forma, un intento de hacer funcionar la democracia, un intento de hacer funcionar un régimen democrático, marginando a un sector político que representaba a una porción importantísima del país. Eso llevó a que todos estos grupos que no se sentían representados por los partidos políticos que existían y no encontraban un partido político que los represente, manifestaran sus necesidades políticas y manifestaran su oposición por fuera del régimen democrático, o sea, por fuera del régimen parlamentario, por fuera de los límites que imponía el gobierno de facto o los gobiernos democráticos que se organizaron después. Kach nos dice que el libro se inicia con el análisis de la situación política a partir del golpe militar y el impacto de los varios intentos por construir un sistema político democrático y representativo sin la participación del peronismo y solo con la participación del resto de los partidos políticos. Kach nos va a decir que la Argentina permaneció desde entonces en un callejón sin salida, donde se alternaron elecciones cuyos resultados eran inaceptables para una parte importante de la sociedad, y la reiteración de golpes militares que buscaban restablecer el orden que se sentía amenazado por estos grupos que no aceptaban el gobierno democrático pero antidemocrático que se había elegido. Este juego de imposible resolución, donde se alternaban golpes militares y gobiernos civiles pero ilegítimos, no solo hizo que los partidos políticos fueran perdiendo legitimidad, fueran siendo vistos como el camino para la participación, sino que también implicó la decadencia de la noción de democracia y favoreció el surgimiento y la consolidación de la violencia como forma de acción política. Esta pérdida del valor de la democracia se extendió al conjunto de la sociedad y se convirtió en la base de las confrontaciones políticas de todo el período. El historiador nos va a decir también que no solo fueron políticas las dificultades. En el plano económico hubo varios intentos de establecer las bases de una política fundada en nuevos parámetros del sistema económico internacional. Ingreso de capital extranjero, desarrollo industrial relacionado con nuevos avances tecnológicos y reorientando las relaciones entre capital y el trabajo con condiciones menos benévolas que durante la etapa durante el modelo de conciliación de clases que proponía el peronismo. Estas nuevas orientaciones económicas estuvieron dirigidas e impulsadas por el Estado, que desempeñó un papel importante, sobre todo en las economías regionales. Las tensiones generadas por los intentos de promover cambios en el modelo económico, en la distribución del ingreso y en los desarrollos regionales, dio lugar a la emergencia de nuevos actores sociales, que respondieron, algunos acomodándose a la nueva situación y otros resistiendo a esa nueva situación de una manera violenta. Un ejemplo de esto último aconteció en el interior del país, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde las manifestaciones obreras se convirtieron en protesta social, involucrando a otros sectores de la sociedad como estudiantes, empleados y vecinos, así como algunas instituciones de la sociedad civil y la iglesia. Pensemos que en Córdoba existían algunas industrias estatales de fabricación de automotores, de fabricación de aviones,
que habían sido de alguna manera bastiones del proyecto de industrialización del peronismo y que tenían a sus representantes sindicales como opositores a los nuevos proyectos económicos sociales. Las formas que adquirió el conflicto implicaron cambios en la postura de los sindicatos y los dirigentes sindicales. Estos últimos se encontraron en una posición en la cual, por un lado, tenían que negociar con los empresarios y el Estado las condiciones de trabajo de sus afiliados. Pero por el otro, eran los representantes efectivos de un peronismo que no podía participar políticamente frente a otros sectores de poder. Esta situación le dio una dosis de poder muy importante, pero al mismo tiempo lo fue distanciando de las bases sociales. El poder sindical, según este autor, quedó preso de un juego que en el largo plazo no le dio los resultados esperados y lo dejó vulnerable a los opositores dentro del movimiento peronista y del movimiento obrero. Sin embargo, es interesante reconocer, nos dice este autor, que desde el punto de vista económico, el nivel del conflicto económico y social era mayor del conflicto económico. Nos dice este autor que el Producto Bruto Interno no había caído tanto y que la situación económica no era dramática. Sin embargo, esta imposibilidad de representación política de ambos sectores de la población y esta apertura a capitales extranjeros en desmedro de la industria nacional hacían que el conflicto político, social y laboral fuera por encima de los pequeños logros económicos. También nos dice este autor que hay que tener en cuenta que todos estos movimientos sociales, culturales y políticos de los cuales participaba la juventud estaban inspirados en la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana de 1959, por la cual el Che Guevara, Fidel Castro y otros guerrilleros en ese momento habían derrocado al dictador Batista y habían instaurado un gobierno nacional que rápidamente expresó en las Naciones Unidas su adhesión al comunismo. La proyección de las expresiones culturales y políticas internacionales dio entonces, bajo el modelo de Revolución Cubana, dio paso a nuevas formas de acción política. Libros, revistas, folletos y películas difundían la noción de liberación nacional, lucha armada y hombre nuevo. Y lo más notable en este proceso fue el peso de la juventud, porque fue en este espacio generacional donde se amalgaron ambas culturas. Fueron los jóvenes los que adoptaron los nuevos estilos, los nuevos códigos culturales y los que conformaron una cultura de la rebelión, que fue gestual, simbólica e ideológica. Las transformaciones estuvieron presentes en toda la sociedad, pero fue en el ámbito de la universidad donde los cambios se experimentaron con mayor intensidad. En la universidad, la cultura de la rebelión no fue solo gestual y simbólica, sino que estaba asociado a lo político ideológico, y la universidad se convirtió en un campo de batalla por las ideas, y ello también impactó en el desarrollo de las disciplinas científicas. Katz cierra su introducción diciendo que las tensiones e ilusiones adquirieron mayor intensidad en el periodo 73-76. Los diferentes actores políticos y sociales pudieron imaginar en estos 3 años en los cuales el peronismo pudo volver a participar en la política y Perón volvió a la Argentina para su 3er mandato. Los diferentes actores políticos y sociales pudieron imaginar que era posible hacer la realidad sueños de transformación y resolver las contradicciones existentes en la sociedad. Juan Domingo Perón, el líder exilado en España, impulsó esos deseos de transformación, buscó una salida a las tensiones acumuladas y legitimó las nuevas acciones políticas de la juventud. En el exilio de Madrid, Perón no imaginaba la magnitud de las dificultades que se estaban gestando, y cuando regresó a la Argentina, las contradicciones estallaron de diversas formas. Los escollos se multiplicaron y prepararon el terreno para un nuevo golpe militar que no sería esperar en 1976.
Vamos a retomar las intenciones y las ideas del golpe, ¿no? O de la autodenominada Revolución Libertadora. Los líderes que habían dado el golpe se imaginaban a sí mismos como aquellos que habían liberado a un régimen político que combinaba demagogia con engaño y coerción. Si este grupo se consideraba a sí mismo como aquellos que estaban recuperando la democracia y estaban liberando a la Argentina de un régimen de ese tipo, el golpe de Estado era para ellos un acto democrático. Y su denuncia y la reeducación de la sociedad era la tarea que había que hacer para reabsorber y sacar de la cultura argentina las ideas peronistas. Desperonizar la Argentina era una necesidad. Estaba prohibido, por ello estaba prohibido nombrar a Perón, a su esposa, estaba prohibida la marcha peronista, se quemaron libros e imágenes. La prohibición llegó también al partido político. Como ustedes imaginan y como ustedes pueden reconocer, la eficacia de la tarea de desperonización fue efímera. Duró lo que duró la imposición y la violencia política que lo proscribió. Y el peronismo sobrevivió al golpe y fue el eje, aún con el Perón en el exilio, de todo el movimiento opositor. ¿Cómo fue la forma de hacer política? Con el peronismo proscripto y con unos grupos que se proponían erradicar el peronismo, pero lograr un desarrollo nacional diferente del modelo populista. En principio, nuevos modos de hacer política. Estos nuevos modos de hacer política suponían que había un desfasaje en el nivel de los intereses socioeconómicos y de los bloques políticos. Y por otro lado, el movimiento sindical peronista se empieza a constituir como un actor político autónomo. Ya no era las bases de un partido político, sino ante un partido político desmantelado que no podía expresarse, era la representación de ese partido, que llevaba adelante estrategias defensivas cuando las políticas nacionales le permitían o mantenían algunas conquistas que le había dado el peronismo y pasaban a la oposición cuando esto no era así. Y la novedad de este periodo es el ingreso de las Fuerzas Armadas en la arena política como un actor político, asumiendo un rol tutelar, interviniendo para suspender las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias, y unas Fuerzas Armadas que asimilan y juntan como enemigo al peronismo y al comunismo. Esta lógica política hizo que entre el 55 y el 73 se alternaran gobiernos democráticos y legítimamente elegidos porque el peronismo no participaba en las elecciones, con interrupciones a estos gobiernos por parte de golpes de Estado. ¿Qué pasaba con la representación del sector popular? El sector popular no tenían un partido político que los representara y se expresaban a través de acciones extrainstitucionales. Y además se expresaban poniendo en jaque las medidas económicas que trataban de viabilizar incluso los gobiernos democráticos como el de Frondizi y el de Ilia en el interregno entre los golpes de Estado. Las opciones económicas fueron tres. El primer intento, que es el que lleva adelante Frondizi, habiendo pactado con Perón para ganar las elecciones con el voto del peronismo, era llevar adelante un modelo económico que los historiadores denominan de populismo reformista. Es decir, iba a llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional a partir de la extracción de algunas riquezas del sector primario, entre ellas el petróleo, pero iba a mantener las conquistas sociales y laborales del peronismo. Así que era un modelo de desarrollo, los historiadores denominan con conciliación de clases, es decir, manteniendo baja la conflictividad social. El modelo que siguió y que tuvo que ver con el primer interrupción democrática
intentó llevar adelante un proceso de industrialización con apertura al ingreso de capital extranjero. La apertura al ingreso de capital extranjero produjo que se hiciera más heterogéneo el sector industrial, que se debilitaran aquellos elementos que defendían a la industria nacional, que se introdujera más tecnología y que se necesitara menos mano de obra. Por lo tanto, este tipo de modelo de desarrollo debilitó el modelo de conciliación de clases y alentó o permitió que aumente la conflictividad social, porque fue de la mano de la pérdida de alguna fuente de trabajo. El tercer modelo económico fue el modelo liberal. El modelo liberal que se llevó adelante una vez dado el golpe de Estado del 76, estuvo a favor de la internacionalización de la economía, con la reducción de todo tipo de aranceles y barreras, con la retracción del Estado al modelo prácticamente liberal del periodo 1880-1930, con muy baja intervención del Estado en las cuestiones económicas, pero con alta intervención en los aspectos de disciplinamiento de la sociedad. En esa etapa hay un protagonismo muy alto del sector privado y de la industria de capital extranjero, totalmente alejado del modelo de conciliación de clases. ¿Cómo se manejaron los partidos políticos en relación a estos modelos? El radicalismo, que fueron los partidos que ganaron las elecciones, con Frondizi y con Ilia, oscilaron entre el populismo reformista y un desarrollismo con cierta conciliación de clases. Los liberales, que se aliaron en un momento con los radicales, pero que después llevaron adelante su política económica de la mano gracias a la represión de la dictadura, llevaron adelante un proyecto liberal de políticas pro mercado. Pero para seguir con la política y la economía durante la dictadura, voy a introducir algunos elementos que nos trae el texto de Suriano respecto de este periodo. El libro de Suriano habla de la historia argentina entre dictadura y democracia, o sea, entre 1976 y el 2001, que es cuando estos historiadores cierran la colección. Pero yo voy a leer lo que dice Suriano a partir de 1976, y esta etapa que empieza en 1976, Suriano le pone como nombre Una Argentina diferente. Dice: este volumen abarca el análisis del último cuarto del siglo XX. Sin embargo, su delimitación no es sencilla porque la historia del presente no representa un periodo histórico clásico, porque su temporalidad se mueve y hay que reinterpretarlo permanentemente. Pero el punto de arranque ofrece pocas dificultades, porque el golpe del 76, aunque no se produjo una ruptura radical con las tendencias socioeconómicas que ya venían, el año 1976 implicó un cambio significativo, no tanto por el inicio de la dictadura más cruel y violenta de la historia argentina, sino fundamentalmente porque fue el comienzo de un proceso de reconversión económico y social que era parte eco de la crisis mundial desatada en 1973 como consecuencia del alza de los precios del petróleo. Ese proceso avanzó de manera irreversible. Él va a decir, recorriendo dictadura y democracia, transformando la sociedad argentina y alcanzando su clímax en la década de 1990 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, y cuyos efectos, dice Suriano, aunque ya se hayan atenuado para el año 2001, cuando él escribe esto, parecen en buena medida difíciles de revertir. Si bien es cierto que algunos atisbos de las orientaciones neoliberales que se impondrían en esta etapa ya asomaban en las políticas económicas implementadas en 1975, bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón, la viuda de Perón que asumió el poder tras la muerte del presidente, fue durante la gestión del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Oz, durante la dictadura, cuando comenzaron a enunciarse y aplicarse de manera efectiva las políticas de desmantelamiento del Estado.
el argumento central era la disminución del déficit del sector público y el redimensionamiento de la industria y su competitividad a partir de la reducción de la protección arancelaria, con el achicamiento del sector. Estas estrategias fracasaron parcialmente en ese momento, pues se debilitaron, pero anticiparon lo que vendría después y empezaron a crear consenso a las políticas neoliberales que se aplicaron durante la década del 90. La premisa central que recorre estas páginas es que la Argentina a partir del 76 cambió de manera notable, debido a las profundas transformaciones acaecidas en la economía, en la sociedad y en la política. A partir del proceso abierto por la dictadura, se fueron abandonando políticas que desde los años 40 habían privilegiado el pleno empleo, la demanda del mercado interno como factor de crecimiento sobre la base de la protección de la industria de sustitución de importaciones y el papel del Estado como regulador del salario, como garante del bienestar de las personas mediante diversas prestaciones sociales. Más allá de las diferencias en las políticas estatales que siguieron, hoy parece evidente que la quiebra de ese modelo no mejoró la calidad de vida de la sociedad argentina, sino que por el contrario generó un proceso de exclusión social nunca visto antes que persiste plenamente en la actualidad, nos dice Suriano para el año 2001. En efecto, el crecimiento de la pobreza, una desocupación que por momentos llegó al 20%, el ensanchamiento de la brecha entre los que más y menos tienen, el achicamiento de la movilidad ascendente, se han convertido, dice Suriano, en lo que parece ser un rasgo estructural de la sociedad argentina. Si hace 30 años, decía Suriano en el 2001, o sea, en 1970, Argentina era una nación sumergida en un profundo y grave enfrentamiento político, pero que aún se pensaba a sí mismo como un lugar de bienestar, de inclusión y de integración social, hoy es un país fracturado socialmente que solo apela a débiles políticas asistenciales para combatir la pobreza. En relación a lo político, el nuevo régimen militar no fue uno más y excedió largamente la agenda represiva autoritaria de las dictaduras clásicas, de las dictaduras que ya habíamos tenido en nuestro país. El gobierno surgido de golpe de 1976 encabezado alternativamente por los generales Videla, Viola, Galtieri y Viñone, al margen de los matices que los diferenciaban, nos retrotraen a los peores años vividos durante el último siglo. En ellos se impuso como norma el terrorismo de Estado, y las libertades públicas e individuales fueron violadas brutal y sistemáticamente como nunca antes. Es cierto que durante la primera mitad de la década del 70 se fue instalando un clima generalizado de intolerancia y violencia política, pero este alcanzó su punto culminante en los meses anteriores al golpe, cuando la represión ilegal y paraestatal habían crecido notablemente y eran tolerada y alentada quizás por el propio gobierno justicialista en declive. Pero con la irrupción del general Videla y el autodenominado proceso de organización nacional en el poder, estos métodos que eran paraestatales se oficializaron y se generalizaron. De esta manera, desde un Estado controlado por las Fuerzas Armadas, se profundizó la desintegración social al imponer un régimen de terror que apelaba a la eliminación y desaparición sistemática de las personas y que tuvo características de un verdadero genocidio. Sin embargo, que los militares hayan sido los principales responsables no implica perder de vista la colaboración prestada por amplios sectores de la sociedad. Por eso conocemos al golpe o a la dictadura como dictadura cívico-militar, ya sea mediante el apoyo explícito a la dictadura o a través del silencio cómplice que ayudó a conformar un consenso civil al nuevo régimen. En el primer sentido, debe mencionarse la participación activa en cargos ministeriales y municipales
de cientos de cuadros intermedios de diversos partidos políticos nacionales y provinciales, que le dieron al gobierno de facto un carácter cívico-militar. Por otro lado, recibió un apoyo casi unánime de los medios de comunicación, de la cúpula eclesiástica y de múltiples asociaciones empresariales, así como de diversos sectores de la sociedad civil que rescataban la supuesta restitución del orden político y social, no importara cuál fuera el costo. La evidencia del apoyo de políticos, empresarios, obispos y periodistas al gobierno dictatorial son irrefutables. Pero el mayor impacto, y tal vez el más traumático y paradigmático, nos dice Suriano, fue el respaldo de los amplios sectores de la sociedad, que se pueden ver a partir de dos acontecimientos bien diversos, nos dice Suriano: el fútbol y la guerra. ¿Qué mejor ejemplo de esta colaboración que las imágenes acumuladas durante el Mundial de Fútbol, que fue a la vez una formidable operación de consenso y de legitimidad de la dictadura? Sin duda, la impresionante movilización popular en apoyo del seleccionado de fútbol durante el mes que duró el torneo pudo aparecer, y así se la quiso usar, como una manifestación de apoyo al propio régimen militar. No tanto por ser un respaldo explícito al régimen, sino por contribuir a tender un manto, un velo que ocultaba la aberrante violación de derechos humanos que se estaba llevando a cabo. El otro elemento fue el apoyo a la guerra, ¿no? A la guerra de Malvinas, la última manotazo de ahogado que da el régimen militar, que tuvo consenso popular y volvería a aparecer durante la aventura que se llevó adelante con la ocupación de Malvinas en 1982. Suriano nos dice: al igual que el Mundial de Fútbol, fue una operación destinada a buscar consenso social, el consenso que se había perdido con mucha rapidez, como siempre ocurrió con los regímenes militares anteriores. Pero el desastre militar cambió rápidamente los humores de la población, y de los medios masivos y de la dirigencia política, y el apoyo a la dictadura se transformó en malestar y oposición que aceleró la caída del régimen y el llamado a elecciones.